existe la posibilidad de que, y si el yo no tiene la suficiente solidez y estructura para poder establecer la comunicación y el contacto con estos contenidos del inconsciente y poder tramitarlos, existe la posibilidad de que uno sea asimilado a lo inconsciente. Y ahí se puede dar la disolución del yo. Al asimilarse con los contenidos del inconsciente, se genera una corriente de energía, ¿no?, de líbido. La personalidad se percibe fortalecida o inflamada, ¿no? Se genera una sensación de fortaleza y de omnipotencia absoluta, ¿no? Regularmente se manifiestan tendencias compensatorias que se mantenían subliminales, ¿no? Aquellos elementos psíquicos que estaban por debajo del umbral de la conciencia y contrastan con la actitud consciente. Y aquí es donde viene un elemento de conflicto y donde se puede ver con mucha claridad el proceso compensatorio. Si el yo no cuenta con los elementos suficientes, este torrente del inconsciente puede ser proyectado en función de la tipología particular. Esto es, si el sujeto tiene una orientación hacia la extraversión, si el sujeto tiene una orientación hacia la introversión, si el sujeto le da, su función principal es el pensamiento o el sentimiento, no, bueno, estas proyecciones van a tener características muy específicas y van a salir manifestados a partir del tipo particular del sujeto. No me voy a detener, y yo creo, Gaby, estarás de acuerdo conmigo, a profundizar en los tipos psicológicos, y les prometemos que hacemos un webinar específico con los tipos psicológicos porque es un tema que nos da para un seminario completo, ¿no? Bueno, Adler, por ejemplo, al mirar que muchos pacientes de él se asimilaban con el inconsciente, él acuñó el concepto semejanza con Dios, ¿no? O, por ejemplo, Jung retoma esta frase de Goethe, del Fausto, donde dice: limítate a seguir el viejo dicho y a mi tía, la serpiente, y ten por cierto, que un día te horrorizará tu semejanza con Dios. Esto es de tal magnitud el sentimiento de completud, el sentimiento de omnipotencia, que nos sentimos como si fuéramos dioses. De ahí, por ejemplo, este narcisismo exacerbado, ¿no? Por ejemplo. El análisis y la conciencia de los contenidos del inconsciente amplían nuestra capacidad para integrar los contenidos y fragmentos no aceptados. Esto es muy importante, es lo que yo les decía. Conforme se va dándose el proceso analítico, conforme se va reelaborando y procesando la historia personal, la biografía personal, vamos recuperando fragmentos anímicos, fragmentos de representación psíquica, huellas némicas, como le diría Freud, y nos vamos reintegrando. Entonces tenemos un sentido de fortaleza personal. Es por la integración y conocimiento de lo que estaba separado, así como la resolución aparente del conflicto, que se genera el sentimiento de superioridad, la semejanza con Dios. Ahora, esta es una etapa natural dentro del proceso analítico, ¿no? Tiene que ver, no sé, Gaby, tú podrías ampliar esta idea, tiene que ver con la Nigredo en la alquimia, ¿no? Esta etapa de confrontación con la sombra, donde se recupera la energía y se siente fortalecido, revitalizado, rejuvenecido el sujeto, ¿no? El tema es que entre el yo y el inconsciente, cuando no hay un yo fortalecido, yo estoy volviendo un poquitito para atrás para retomar la idea, cuando no hay un yo suficientemente fuerte, el inconsciente invade por completo. Y cuando invade por completo, de alguna manera puede aparecer una ibris, ¿no? Creerse Dios, ¿cierto? O ser realmente, creerse, ser como Dios, ¿no? Bueno, lo que hoy llamaríamos una esquizofrenia, ¿no? La aparición de una esquizofrenia, que en algún momento de la vida
sin tener una esquizofrenia como diagnóstico, esto en diferentes momentos de la vida aparece la ibris en el ser humano, ¿no? Y también aparece ciertos sueños, es decir, ya estoy de alguna manera ampliando el concepto, ¿no? Y yendo un poquito más allá, no solamente de lo patológico y la aparición de la esquizofrenia por la inundación del inconsciente de la conciencia, sino en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y cuando luego, digamos, uno debe de alguna manera rectificar, volver a acomodarse, dejar de ser unilateral y puede aparecer esto por el sueño, por los síntomas o por hechos que aparecen en la vida y uno aprende, se acomoda, ¿sí? Y deja de actuar en ibris, ¿no? Eh, y es importante el trabajo analítico, el trabajo en psicoterapia para aprender eso, ¿no? Para ajustar, para aprender a trabajar con los sueños, con las propias imágenes, ¿cierto? Y a integrar. Creo que integrar esto que estaba separado de mí, eh, eso que yo no reconocía que era yo y que, bueno, debo reconocerlo y que forme parte de mí, ¿no? Uno no es tan bueno, a veces es bueno y a veces es malo, a veces uno se enoja, pero también puede amar, uno a veces puede decir sí, pero a veces quiere también decir no, eh, uno puede aceptar, administrar su propio poder, pero también hay que ir aprendiendo cómo administrar ese poder para que no se vaya ni en un exceso de poder ni en una falta de poder. Es decir, esto que estás diciendo, José, es tan importante que en realidad estás tocando los ejes centrales de toda la obra de Jung, los puntos centrales de toda la obra. No sé si logro explicarme, José, hacia dónde apunto, ¿no? Sí, Y, sí, sí, y, perfecto. y la importancia de reconocer nuestros sentimientos y emociones. Creo que también ahí está el punto para poder integrar lo que lo que estaba separado y resolver el conflicto. Así es. Así es, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando viene esta inundación de la potencia inconsciente, se infla el yo, ¿no? Se da esta inflación, la sensación de poder, un saber universal, de un saberlo todo, ¿no? Saber todas las puertas, tener, porque sí, se amplía la capacidad de conciencia, se amplía la capacidad intuitiva, se amplía la capacidad de percepción, una dilatación de la personalidad que trasciende los límites individuales, una inflación psíquica, y entonces tenemos los mesías, tenemos los caudillos, ¿no? Tenemos ese tipo de personajes.